Muchas gracias, compañeras, compañeros. Si gustan tomar asiento para que estén todos a gusto y todos puedan ver. Primero que nada, agradecerles la asistencia. Sé que están temprano porque tuvimos capacitación y hemos estado en la entrega de materiales. Así que muchas gracias. Presidenta y gobernadora, aquí estamos el personal de salud, nuestros servidores y servidoras de la salud. Vamos a darles un aplauso. Que son la esencia de este programa. También están aquí nuestros compañeros y compañeras servidoras y servidores de la nación, que siempre están trabajando en campo. Y también invitamos el día de hoy a algunos beneficiarios y beneficiarias de los programas de bienestar. Y agradecemos mucho la presencia de la gobernadora del estado, de aquí del Estado de México, nuestra compañera Delfina Gómez Álvarez. Bienvenida, maestra. También está con nosotros el doctor David Kersenovi, secretario de Salud del Gobierno Federal. El doctor Alejandro Esbach, quien es titular del IMSS Bienestar y él dirige esta noble institución. También está con nosotros el director de Birmex, el licenciado Carlos Ulloa, compañero también de muchas batallas. La compañera Leti Ramírez, quien es coordinadora de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia de la República, y el subsecretario Jesús Valencia Guzmán, quien coordina el programa Salud Casa por Casa. Y bueno, lo más esperado que ya recibimos, nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Hechas las presentaciones, le voy a ceder el uso de la palabra para que modere este evento a nuestro subsecretario Jesús Valencia. Con permiso, señora presidenta, bienvenida doctora Claudia Sheinbaum, un aplauso fuerte para la presidenta, la primera presidenta de nuestro país. Muchas gracias. Gracias también a la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional de los estados, de aquí del Estado de México. Y bueno, ya presentó la secretaria a los demás compañeros y compañeras, estamos aquí. Y le voy a dar el uso de la palabra, si me lo permiten, para que dé ya una intervención justamente a la gobernadora del Estado de México, a la maestra Delfina Gómez, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Buenas tardes a todos, a todas ustedes. Pues miren, ¿qué les puedo decir? Me siento muy contenta, muy agradecida, porque sin duda alguna para nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es importantísimo todo el país y es importantísimo todas las áreas que integran precisamente el gobierno, pero hoy me deja con un aprendizaje muy especial, que es el atender de manera directa a nuestros ciudadanos en un tema tan importante y tan sensible que es la salud. Quienes pudimos recibirla y estuvimos ahorita en su llegada, de verdad que no me dio tiempo para poder escuchar, para poder atender y, por qué no decirlo, también dar solución en algunos casos a la gente que se le acercó. Y por eso, presidenta, día con día aprendemos mucho de usted, de esa generosidad, de esa humanidad que tiene para nuestros ciudadanos. Pero además les quiero compartir que tuvimos ahorita una reunión en donde precisamente lo que hace ella es evaluarnos, darnos tareas. Ya casi es maestra también porque nos dice qué nos toca. Y algo que ella también muy sensible hablaba sobre la cuestión del personal médico,
de las enfermeras, de los doctores, de todos aquellos que están dentro de una institución hospitalaria, y pues nos deja esa tarea de que debemos de trabajar para darle lo necesario a nuestros médicos, a todo el personal médico. Por eso algo que ella también hizo y yo me sumo a ello, un reconocimiento muy fuerte a nuestro personal médico, un aplauso muy fuerte a estos compañeros médicos, enfermeras que hacen su mejor esfuerzo y que pues nos toca a nosotros sumar esfuerzos para que mejore su calidad de vida, su calidad también lo que sería profesional. Por eso, doctora, yo lo único que le puedo decir es que a nombre de todos los mexiquenses, que siempre la recibimos con mucho cariño, porque siempre nos trae algo, nunca viene con las manos vacías, siempre nos trae algo, mejora en lo que es medio ambiente, mejora en el agua, mejora en movilidad, mejora en carreteras, mejora en servicios de profesionales de nuestros maestros, siempre tiene algo y por eso cada que viene al Estado de México la recibimos con mucho cariño. Iztapaluca la quiere mucho y estamos aquí al pendiente. Bueno, pues aquí están los de Iztapaluca y decirle que se hizo todo el proceso, lo que es la parte del censo, agradecer a nuestros servidores de la nación, a nuestros compañeros más de 1,400 que ahorita van a empezar a trabajar lo del programa Casa por Casa, muchísimas gracias. Y nada más ratificar nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro cariño hacia usted. Sea usted bienvenida, Presidenta. Gracias. Gracias, gobernadora Delfina Gómez. Ahora le vamos a dar la palabra a la secretaria de Bienestar para que nos platique en qué consiste el programa de salud Casa por Casa. Muchas gracias. El día de hoy estamos aquí reunidas y reunidos para que nuestra presidenta esté con nosotros, con el personal de bienestar. Este programa de salud Casa por Casa tiene como objetivo fundamental la prevención, la atención de la salud y el seguimiento en el primer nivel de atención. Y este programa, si bien lo implementamos en la Secretaría de Bienestar, porque somos quienes trabajamos en el territorio, en distintos programas, recorriendo casa por casa, tocando puerta por puerta, si bien está en la Secretaría de Bienestar, pero quien nos coordina a todos es el secretario de Salud. Y yo le agradezco mucho porque nos ha guiado en toda la parte médica, nuestra experiencia es en la parte organizativa y hemos sumado el esfuerzo para que el día de hoy sea cristalizado y materializado este programa. Como ya dije, el programa tiene como objetivo prevenir y atender la salud de nuestros adultos mayores y de personas con discapacidad. Porque a estos dos grupos de la población, nuestra presidenta, que siempre nos cuida, tiene la preocupación por los grupos prioritarios de la población. Obviamente, pues somos su preocupación todos los mexicanos y mexicanas, pero especialmente quienes tienen una vulnerabilidad por edad o por condición de discapacidad. ¿Qué hemos hecho desde que inició el gobierno de la presidenta? Iniciamos con una primera etapa. Se diseñó en conjunto con la Secretaría de Salud un cuestionario que se ha aplicado a través del Censo de Salud y Bienestar y ya hemos visitado más de 8,5 millones de personas en su casa preguntándoles cómo se sienten, qué medicinas toman, qué enfermedades tienen, si tienen un diagnóstico, si no lo tienen, si viven solos, si están acompañados. Es un cuestionario muy amplio. Hoy México tiene una información muy importante de sus adultos mayores y de las personas con discapacidad. Recordar que México es un país donde su población va envejeciendo en proporción al resto de la población. Por eso este programa se vuelve estratégico no solamente para dar la atención ahora, sino para prever el futuro de México. Es muy importante la prevención. Hoy que estamos en este tema y platicando mucho con nuestra presidenta, pues hay que meter mucho trabajo en la prevención. Como el tema de los dulces que genera cierta inquietud en las niñas y los niños, pero entre todos tenemos que hacer conciencia
para que lleguemos a una edad adulta y una vejez digna, con calidad, de tal manera que este programa lo que busca es construir el bienestar de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas. ¿Y qué pasará en esta siguiente etapa? Las y los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros van a estar visitando, como lo han hecho los servidores de la nación, a nuestros derechohabientes de las dos pensiones, tanto de adulto mayor como de discapacidad. Para ellos se les compró un equipo, que es su maletín, que hemos estado distribuyendo. Son esfuerzos e inversiones importantes y nuestra presidenta ha tenido toda la disposición para que el programa tenga todo lo que necesita. Entonces, somos más de casi 20,000 servidores y servidoras de la salud que estamos ya recorriendo el país y que nos va a permitir atender a cada uno de nuestros adultos mayores y de personas con discapacidad. Así que agradecemos mucho al sector salud, muchas gracias, doctor, porque con su ayuda hemos podido capacitar al personal, el personal que va a estar en campo, que es los servidores de la salud, ya están capacitados en los protocolos nacionales de salud en materia de hipertensión, de diabetes, de sobrepeso, de la enfermedad renal, de tal manera que el trabajo que hemos hecho en estos meses tiene un respaldo científico, médico, y todo el sector salud nos ha apoyado. Finalmente quiero decir algo que es muy importante. Tenemos una coordinación estrecha con el IMSS, con el IMSS Bienestar y con el ISSSTE, de tal manera que un adulto mayor o una persona que requiera un seguimiento, ya sea de primer nivel pero en la clínica o de segundo o tercer nivel, se va a dirigir. Ya nos pusimos de acuerdo, coordinamos tareas, ya tienen su formato para que se envíe a la persona a cualquier clínica de primer nivel, la que quede más cerca, no importa si es del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar. De esta manera este programa va a construir las bases de la universalidad de la atención de la salud. Así que muchísimas gracias, compañeras, a ustedes, compañeros, por su esfuerzo y su trabajo, porque ya han estado en territorio, ya lo están haciendo, han estado apoyando con el censo de bienestar y hemos ido aprendiendo también el trabajo de territorio, porque estaban acostumbrados a trabajar en un consultorio, en un hospital, y la calle, pues el trabajo en calle es otra cosa. Y agradecer mucho a nuestros servidores y servidoras de la nación, que también han sido guía y han estado caminando. Visitar los domicilios de las personas, pues siempre es un gusto y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Muchísimas gracias y que viva el programa Salud Casa por Casa. Gracias, secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor David Kersenovich, secretario de Salud del Gobierno de México. Gracias a todas y todos los asistentes. Déjenme mencionar, este es un programa que es innovador. Nace de la idea y de la concepción de nuestra presidenta, como se decía hace unos momentos, siempre tiene ideas muy interesantes en beneficio de la población. Muchas gracias, presidenta. Y luego no es casualidad que esté bajo también la dirección de Ariadna Montiel del Bienestar. Y déjenme decirles por qué digo que no es casualidad, porque el término bienestar es muy importante. Estamos acostumbrados nosotros los médicos a tratar la enfermedad, pero lo que tenemos que concebir es la salud, y entonces cómo mantener la salud es lo que realmente forma el concepto del bienestar. Y como se mencionó hace unos momentos, es un programa de tipo
preventivo. Y ya hay distintas maneras de hacer la prevención. No se tiene que estar enfermo para poder tener el servicio del bienestar casa por casa. Irán a visitar a muchas personas en el programa de casa por casa que están sanos, y lo que es importante es cómo ayudarlos a que sigan estando sanos. Eso es prevención primaria, preventiva. Y luego tenemos otro tipo de prevención, que es que cuando una persona ya es diagnosticada con una enfermedad, como mencionó hace unos momentos la secretaria Montiel, en ese caso, cuando yo tengo diabetes o hipertensión o daño renal, si lo detecto en fase temprana y me trato adecuadamente, entonces puedo vivir muchos años todavía sano y con bienestar. Y es solamente en la fase terciaria, cuando ya aparecen complicaciones, que tenemos que manejar las complicaciones. Así es que el personal que va a estar visitando a todas las personas adultas mayores tiene la oportunidad de tratar a personas que están sanas para que sigan estando sanas, que cuando aparezca alguna enfermedad se trate correctamente y desde el principio, y si tiene una complicación que también lo pueda hacer. Entonces, es un programa de salud general, global, que también contempla la salud mental, porque muchas de las personas con discapacidad o muchas de las personas adultas mayores que se enferman, a veces están solas, están aisladas, difícilmente pueden ir a una atención médica a un hospital, y el que reciban una visita cada mes o cada 2 meses de las enfermeras les va a producir un alivio en lo que significa la salud mental y lo que significa el bienestar. Es por todo esto que es un programa innovador, dirigido a las personas mayores, y que estoy seguro que todos agradecerán en su momento la visita por distintas razones que contempla el programa. Así es que felicidades a todas ustedes y todos ustedes que participan, y felicidades a todos los que nos vamos a beneficiar de ese programa. Muchas gracias. Gracias al doctor David Kersenovich, secretario de Salud, por sus palabras, quien ha ayudado mucho para que esto sea posible, como lo ha comentado la secretaria. Ahora le vamos a dar la palabra también al que nos ha ayudado muchísimo para el desarrollo de este programa, que es al doctor Alejandro Schwartz, director de IMSS Bienestar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, gobernadora, estamos muy felices de estar con ustedes hoy. Vemos hecho realidad un sueño de nuestra presidenta, y son ustedes los protagonistas. Quiero que sepan que en esta transformación, en este segundo piso de la transformación, la salud territorial, que es la tarea que ustedes están realizando, va a ser el elemento realmente decisivo de despegue de la salud de nuestro país. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por el compromiso que han mostrado. A mí tampoco me sorprende que lo lleve bienestar. El eje fundamental es la cercanía con la población, característico de la secretaria y de cada uno de ustedes. Como señalaba el doctor Kersenovich, el elemento decisivo es que podamos detectar a los pacientes antes de que tengan que llegar a un centro de salud. Y es ahí donde entran ustedes, en ese poder anticipatorio, en ese poder de poder identificar, detectar las patologías antes que éstas se pongan graves, se pongan agudas. Por último, decirles que cuenten con el IMSS Bienestar. Cada uno de los centros de salud del IMSS Bienestar son un espacio donde ustedes puedan llegar, no solamente para hacer sus tareas administrativas, sino también para poder interactuar con el cuerpo médico de nuestras unidades, y las más de 1,100 unidades del IMSS Bienestar que hay en el Estado de México tienen ya la instrucción de apoyarlos a ustedes en todo lo que necesiten en el territorio. Muchas felicidades y estamos muy, muy orgullosos de ustedes. Gracias. Gracias al doctor Alejandro Schwartz por sus palabras. Y ahora sí recibamos, como se merece,
a nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Un aplauso fuerte, fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Delfina, gobernadora del Estado de México, una mujer extraordinaria, no solamente por su esencia, humanismo, su trabajo, sino que todos los días también nos muestra lo que es ser cercano al pueblo, lo que es amar al pueblo. Muchas gracias, Delfina, por tu trabajo. Gracias a todo el equipo. Fíjense, estamos en el hospital de tercer nivel del Estado de México, el HRAE. Aquí está su director. Doctor, por favor, levántese porque todos los días atiende a toda la población del Estado de México. A la doctora, todo el personal del HRAE. Ya van a venir las bases, ya van a venir las bases. Justo hablamos hoy de eso, de cómo vamos a resolver ese problema. Bueno, ya nos dijo el doctor que se requiere personal y en esas fue uno de los temas que hablamos en la reunión. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Hoy inicia una gira que estamos haciendo por toda la República, la tercera gira. Ya llevamos con el equipo 2 giras por todo el país. Esta es la tercera gira y esta tercera gira está dedicada a la salud. Entonces, hay 23 estados o 22 estados y la Ciudad de México que están incorporados al IMSS Bienestar. Hay 3 sistemas de salud en nuestro país. El IMSS ordinario, al que van todos aquellos que tienen seguridad social con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está el ISSSTE, para todos los que somos trabajadores o trabajadoras del Estado. Y ahora existe, gracias al presidente López Obrador, el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar centralizó, federalizó todos los sistemas de salud estatales de 23 entidades de la República. Y vamos a ir por Yucatán este año, así que van a ser 24 entidades de la República que ya se incorporan al IMSS Bienestar. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de salud y de los 3 sistemas públicos? Es que sean los mejores sistemas de nuestro país. Durante años pues se dejaron abandonados, después nos llegó la pandemia, fueron prácticamente 2 años y medio donde todo el personal de salud, todo el sistema de salud se dedicó a atender una sola enfermedad y después pues el rezago que ya había con el rezago que se juntó con la pandemia pues generaron diversas dificultades. Por fortuna ya tenemos el sistema IMSS Bienestar y lo que nos corresponde es consolidarlo y avanzar para que sea el mejor sistema de salud. Eso significa tener en el mejor estado a los centros de salud, a los hospitales de nivel secundario y los hospitales de tercer nivel, que son los hospitales de especialidad. Aquí en el Estado de México iniciamos un programa que se va a todo el país. Cuando uno va a un centro de salud y luego le dice el médico, pues tienes que ir al hospital a tomarte un análisis, porque aquí no tenemos para hacer análisis. Y entonces se va al hospital y está lleno el hospital y nada más se va a tomar el análisis para regresar luego al centro de salud. Entonces aquí en el Estado de México iniciamos un programa de laboratorios en los centros de salud para tomar la muestra. La muestra se va a laboratorios centrales y en 3 días le regresan al paciente en su teléfono el resultado de su análisis, que al mismo tiempo le llega al médico. Eso se está instalando en el Estado de México, ya se está consolidando y de ahí nos vamos a ir a todo el país. ¿Por qué lo probamos aquí? Pues porque aquí es el estado con mayor número de habitantes. Si aquí funciona,
que tienen desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas de mayor complejidad, pues entonces va a funcionar en todo el país. Ese es el primer programa. Se llama, bueno, aquí le pusieron los médicos, yo digo que debe llamarse de otra manera, pero se llama, ya les contesté, compañeras y compañeros, ¿verdad que sí? Bueno, ya lo estamos viendo, compañeras y compañeros. A ver si me van a escuchar o no allá los compañeros que quieren base, ¿me van a escuchar o no? Ya lo estamos viendo, sabemos que es una necesidad y ya tiene instrucciones el director del IMSS Bienestar y la Secretaría de Hacienda para atender esta necesidad y que poco a poco se vaya resolviendo. Entonces, para que lo sepan, que sí lo estamos atendiendo. Bueno, entonces, para que ustedes en los centros de salud sepan que ya en la mayoría de los centros de salud están los laboratorios. Ese es lo primero. Bueno, al mismo tiempo estamos completando todas las necesidades de personal de salud en los centros de salud y en los hospitales y resolviendo el tema de los medicamentos, que ha tenido sus complicaciones porque no quisimos que hubiera ninguna corrupción y en la primera licitación pues alguien se quiso pasar de vivo, afortunadamente nos dimos cuenta, suspendimos la licitación e iniciamos una nueva y eso pues generó algunos retrasos, pero ya afortunadamente ya se está atendiendo y ya lo están resolviendo nuestros compañeros desde Birmex hasta todo el personal de salud y a eso vinimos aquí para ver el problema entre otros de los medicamentos. Entonces, el IMSS Bienestar es este sistema de salud que complementa al IMSS y al ISSSTE. Ese es uno de los temas que estamos viendo en nuestra gira por todo el país. El segundo es este programa que se llama Salud Casa por Casa, que gracias a los profesionales, las profesionales de la salud que están aquí, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que son parte de este gran programa, estoy segura que muy pronto se va a convertir en el mejor programa de salud preventiva del mundo. Porque el corazón del personal de salud de nuestro país, el pueblo de México tiene un corazón maravilloso, pero el corazón de las enfermeras y de los enfermeros es único, es maravilloso, es quienes nos cuidan, quienes nos ayudan, quienes nos protegen. ¿En qué consiste el programa Salud Casa por Casa? En ir a visitar a todas y todos los adultos mayores del país y a todas las personas con discapacidad, pero no solo ir a visitarlos una vez, sino ya visitarlos por siempre, una vez al mes o una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses, dependiendo de la condición de salud de cada persona. Cada enfermera o enfermero que está aquí, ¿cuántos pacientes tienen que ver al día? 10. ¿Más? Al día 10, pero van recorriendo el territorio, no es una visita como en un consultorio, sino que van a la casa, tocan en la casa, platican con el adulto, la adulta mayor, le van a hacer su expediente médico, van a revisarlos, van a saber si tienen algún problema, algún padecimiento, si consideran que es necesario medicarlos, entonces van a poder llamar por teléfono, no sé si lo saben, porque ya está el centro telefónico donde ya están los médicos, para decir, esta persona tiene la presión alta, necesita medicamento. Entonces el médico le puede decir por teléfono si se puede medicar y si no, llevarlo a su centro de salud para que pueda ser atendido dependiendo de las características. A esa persona,
pues la van a visitar al siguiente mes o a los siguientes 2 meses. Y así las y los adultos mayores de nuestro país, además de su pensión, pues van a tener la visita de una enfermera o un enfermero o una médica o un médico que los va a ir a ver una vez al mes o una vez cada 2 meses. Las y los adultos mayores van a ser los más consentidos de todo el mundo en nuestro país, porque además de la pensión van a tener la visita domiciliaria. Y el chiste no es nada más ir a platicar, que ya sería suficiente, sino darle un seguimiento a su salud. Si tienen presión alta, pues entonces les van a dar un seguimiento porque van a llevar un maletín. ¿Quieren ver el maletín? Primero si quieres por aquí. Por aquí. Que tenemos. A ver, yo te lo doy. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos muy importante nuestra tablet. Creo que a todos ya nos las compartieron. Es muy importante, la verdad, yo sí quedé como muy encantada con ella porque pues aquí está todo nuestro expediente clínico, la verdad. Y aquí vamos a poder registrar, pues si nuestro paciente tiene alguna patología, si necesita algún estudio, pues ya lo vamos a tener aquí y no vamos a estar cargando con hojas y demás. Y aparte, pues lo van a tener también, pues como dicen ahorita, pues el personal que esté en los centros de salud o en los hospitales. Eso es como, yo estoy fascinada con eso porque ya no necesito mandar por WhatsApp o cosas así, sino que ya con nuestra aplicación y con este sistema para que ya todos tengamos ese expediente clínico de ese paciente. Tenemos también bueno, nos compartieron esta que es un cuadernito que igual pues es muy importante, yo siento, para que nosotros hagamos alguna anotación o algo pendiente que tengamos, pues así como de rápido, no sé, alguna notita. Tenemos nuestra báscula, que también es muy importante para el peso de nuestro paciente, y posteriormente de ahí también basarnos para poder sacar el índice de masa corporal. Claro que sí, sí, ¿cómo que no? También algo importante que vamos a tener en nuestro kit, en nuestro maletín, pues nuestro estetoscopio, ¿no? Con pues obviamente para la auscultación de nuestros pacientes y darnos cuenta, pues si tienen algún ruidito raro en el cuerpecito, pues ya, darnos cuenta de Vamos a tener también pues lo que es nuestro baumanómetro para tomarles la presión arterial y obviamente pues identificar si nuestros pacientes pues sufren de hipertensión o en su dado caso pues hipotensión. Tenemos nuestro termómetro, este es digital, infrarrojo, igual nos va a servir pues para la temperatura corporal. No sé, nos va a indicar también si tiene nuestro paciente o está presentando fiebre, que igual es muy importante porque es un signo de alarma de que tiene alguna infección. Tenemos nuestro equipo para tomar la glucosa, triglicéridos, colesterol y nos los va a dar de una manera muy rápida, entonces igual, y ahí pues nosotros, por ejemplo, ya estando con nuestros pacientes y ellos desconocen que son diabéticos, pues nos va a marcar aquí si tiene la glucosa alta, pues ya darles tratamiento y registrar en nuestro expediente pues que nuestro paciente ha presentado pues glucosa alta. Igual pues nosotros como personal de salud pues ya sabemos pues los valores y todo eso, entonces pues darle su seguimiento y no nada más guiarnos por un día que llegamos, lo visitamos y tuvo glucosa alta, pues ya es diabético, no. Entonces nosotros como personal de salud, pues seguirle dando seguimiento y ver si nuestro paciente pues sigue presentando glucosas altas.
o en dado caso, pues colesterol o triglicéridos. Trae nuestras lancetas, nuestras tiras, nuestras torundas, todo. De igual manera, pues tenemos nuestros guantes de exploración. Nosotros, pues como personal, obviamente de primer contacto, pues tener pues la protección para no tener o contagiar los microorganismos, perdón. Al igual manera que nos proporcionaron cubrebocas, igual para no andar contaminando con paciente tras paciente y cosas así. Tenemos obviamente también nuestros abatelenguas para valorar la faringe y cosas así, y nos va a ayudar también nuestra plumita nos va a ayudar para visualizar, pues obviamente la cavidad bucal, revisar si los pacientes presentan caries y cosas así, y pues comentarles, igual referirlos a las unidades para que sean atendidos con los dentistas y pues tengan ahí ya su control. Tenemos nuestra cinta métrica igual para medir el perímetro pues a nuestros pacientes y obviamente sacar su índice de masa corporal y pues ver si presenta obesidad o sobrepeso y darles consejos de alimentación y todo eso. Nuestro oxímetro para ver la saturación de oxígeno, de oxigenación en la sangre, igual nos indica pues los valores, y si necesitan pues igual atención médica, ya sea porque tienen algún problema en las vías respiratorias, igual anotarlo en nuestro expediente. También en nuestro expediente, muy importante, que vamos a tener en la primera visita, anotar pues todo lo que nuestro paciente presentó como la nota de evolución, y eso se va a quedar ya guardada para continuar con nuestra valoración y nuestra prevención. Tenemos también, nos dieron un contenedorcito de RPBI, igual para nuestras lancetitas y todo, para hacerle su examen de agudeza visual, igual a nuestras personas adultas mayores y con discapacidad, o pues a las personas analfabetas, ¿vale? Así, está súper bien, porque pues si no sabemos con qué tipo de pacientes también nos vayamos a encontrar, y pues la verdad vamos muy preparados. Más cositas. Cuidarnos nuestras manitas, cuidar a nuestros pacientes con jabón, lavarnos nuestras manos. Creo que como personal de la salud pues ya sabemos pues todo eso, ¿no? El lavado de manos, en qué consiste, y pues nuestras normas, no hay que olvidarnos de nuestras normas. Dulce. Gracias, Dulce. Bueno, como ven, es de Valle de Chalco, Bueno, como ven, pues es muy completo el equipo que llevan, porque el objetivo es que de cada adulto mayor o persona con discapacidad del país, fíjense nada más, tengamos su historial médico, de tal manera que se pueda compartir a cualquier centro de salud al que vaya y no tenga nuevamente que hacer su historial y se pueda dar un seguimiento permanente. ¿Cuál es el objetivo de este programa, además de cuidar a las y los adultos mayores? Prevenir, que podamos identificar a tiempo algún padecimiento que evite que lleguen a problemas mucho más graves. Si tienen diabetes, si se atiende a tiempo, pues es mucho más fácil controlarla. Si hay presión alta, pues de igual manera, o cualquier padecimiento que se tenga. Eso va a permitir, incluso en el mediano plazo, pues que al atender a tiempo no tenga que llegar el paciente a un hospital. Y eso también ayuda a que no necesitemos tantos hospitales de especialidad si las enfermedades son atendidas a tiempo. Entonces es un programa integral que tiene que ver con nuestra concepción de la salud, no solo lo que dijo el doctor David Kersenovich, nuestro gran secretario de salud. Fíjense, él es premio nacional, uno de los médicos más reconocidos, no solo de México, sino del mundo, y decidió dejar su práctica para venir a ser secretario de salud.
Igual Alejandro es un médico excepcional y también está a cargo del IMSS Bienestar. No solamente es la concepción de que no es atender la enfermedad, sino garantizar la salud de la población, sino que la otra concepción que nosotros tenemos es que el acceso a la salud es un derecho, que la gente si quiere pagar por un servicio, tiene el derecho de hacerlo, pero la obligación del gobierno es atender desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más complicada de la salud a nuestra población, atenderla bien y de manera gratuita, porque el acceso a la salud es un derecho. Esa es nuestra concepción. Entonces, este programa va desde la prevención y, por supuesto, también estamos garantizando que los hospitales de tercer nivel tengan todo lo necesario. A esto le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. A diferencia del pasado, en donde no importaba si había médicos, si no había médicos, si había enfermeras, si no había enfermeras. Se creía que porque se restringía el acceso a las universidades, eso iba a dar médicos de excelencia, los exámenes cada vez más difícil para que cada vez menos personas estudiaran. Nosotros no, nosotros queremos que haya más médicos y médicas, que haya más enfermeros y enfermeras, que haya más médicos especialistas, por supuesto, que tengan todos los conocimientos, pero el chiste es que haya acceso a la salud de toda la población. Yo quiero agradecerles, sé que desde hace rato ya están trabajando con el gobierno, con la Secretaría de Bienestar. Ariadna pues es una mujer extraordinaria, los compañeros servidores y servidoras de la nación, también nuestro reconocimiento, nuestro cariño. Por ahí anda Ernesto Armendáriz, que conocemos desde hace tiempo y que está coordinando ahora también a los servidoras y servidores de la nación. Bueno, queremos agradecerles a ustedes, sabemos que es un trabajo complejo, difícil y estamos aquí para apoyarles en todo lo que requieran y decirles a toda la población del Estado de México que queremos mucho a Delfina y que la vamos a apoyar en todo lo que necesite. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Salud casa por casa! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! Fuerte aplauso otra vez a la presidenta de México. No se muevan de sus lugares porque ahí se van a tomar la foto. Ahí para que no se muevan de sus lugares.